Gracias a todos por estar conectados puntuales y bienvenidos al Sembrando Ideas de hoy con el tema de educación y desarrollo, inteligencia artificial, colaboración y cultura financiera. Tenemos tres expositoras, la doctora Catherine Chiluisa, la doctora Margarita Ortiz y la doctora Mariela Méndez, que nos están acompañando hoy. Si ya se han conectado anteriormente a un Sembrando Ideas, ya saben cómo es la modalidad, pero para los que se conectan por primera vez, vamos a darle tiempo primero a cada uno de los panelistas para que nos comenten sobre el tema que ellos han seleccionado alrededor de este tópico del Sembrando Ideas, que son los temas que están ahí en pantalla. En este momento en el que hablan cada uno de los panelistas de 15 minutos, alrededor de 15 minutos la presentación de cada una, no hay preguntas del público, pero ustedes las pueden ir anotando o inclusive si quieren las pueden ir poniendo en el chat para no olvidarse o las pueden hacer al final, pero en todo caso las panelistas no van a contestar las preguntas sino hasta el final de las tres intervenciones. Entonces primero vienen las tres intervenciones, yo las presento a cada una de ellas y le doy su oportunidad de hacer su presentación y luego al final tenemos 20 minutos de preguntas de los asistentes. Entonces, ya he explicado eso. Bueno, es lo que está aquí, ¿no? La agenda, bienvenida, presentación de las panelistas, preguntas al público y con eso terminamos. Importante, porque siempre pasa alguien que se descuida, ¿verdad? No olviden chequear que sus micrófonos estén muteados, estén apagados, solamente pues las panelistas van a emitir con el micrófono activo para que no estemos interrumpiendo, ¿no? Entonces, eso sí les pido que verifiquen, sobre todo si están en un dispositivo móvil, a veces sin querer se desmutea, ¿verdad? Entonces, chequeen eso. Las opiniones vertidas en este conversatorio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la SPOL. Este no es un comunicado oficial de SPOL. Y las preguntas las colocan por chat, por favor, nada de interrupciones. Y al final, ahí sí, habrá la oportunidad, si quieren, de hacer preguntas verbalmente, pero al final de todo. Entonces, empezamos con la doctora Margarita Ortiz. Bienvenida, Margarita. Brevemente, Margarita tiene un doctorado en Ciencias de la Educación por la Universidad de Gante, en Bélgica, y también tiene una maestría en Investigación e Innovaciones Pedagógicas por la Casa Grande. Actualmente es la directora del Centro de Investigación y Servicios Educativos del SPOL, el CICE, y es investigadora del CTI también, del SPOL nuevamente. Y sus investigaciones se centran en innovaciones pedagógicas como la gamificación y analíticas de aprendizaje. Adelante, Margarita, voy a parar de compartir mi pantalla por si Margarita nos quiere compartir algo. Ya, muchas gracias. Solo para confirmar, sí se escucha, ¿verdad? Sí, muy clarito, gracias. Ya. Ok, listo. Muchas gracias, Cristina. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Bueno, les voy a hablar un poquito, mi temática es sobre educación en esto de la inteligencia artificial generativa y todo el boom que ha causado en el área educativa, ¿no? Y habla un poquito sobre explorando el estado actual. Hice una pequeña revisión de literatura de qué es lo que se está investigando actualmente. Y bueno, la segunda parte, que es lo de la frontera futura, justamente para dar honor al nombre de este evento, Sembrando Ideas, es justamente poder compartir qué gaps se han, o estas áreas que no se han investigado, necesitan fortalecerse en investigación para que justamente se motiven a que puedan empezar a trabajar en estas áreas. Entonces, va a ir en esos dos enfoques. Entonces, bueno, primero, y lo que todos queremos saber es, bueno, ¿qué se está investigando actualmente en lo que es inteligencia artificial generativa? Entonces, bueno, se encontraron tres áreas principales. La primera área, desde el punto de vista educativo, educación superior, a todo esto me estoy enfocando. Primero, hay bastantes estudios que hablan sobre la adopción e integración de la IA generativa. Entonces, ahí ustedes pueden ver algunos ejemplos que puse de capturas de estudios. Pero bueno, ¿qué es lo que están haciendo? Como es un tema relativamente
digamos que nuevo. Todavía las universidades están tratando de entender cómo integrar esto en educación. Hay bastantes estudios de tipo más teórico, reflexivos, donde se empiezan a hablar de los retos, las oportunidades que se vienen en educación superior, el cambio que va a causar en áreas como en áreas sobre todo de lo que es evaluación. Y bueno, también no solamente a nivel extranjero, digamos así, sino que como ustedes pueden ver, también encontré que ya se está trabajando en la parte de Latinoamérica, o sea, que se está levantando en relación a las investigaciones sobre IA generativa en educación. Entonces, la metodología particularmente es mucho más entrevistas, grupos focales, cuestionarios a entidades, profesores, estudiantes, también a los tomadores de decisiones, rectores, donde se hace este levantamiento de información y se dice, bueno, qué es lo que está pasando, si está listo la institución educativa para adoptar inteligencia artificial generativa, cuál va a ser el impacto en lo que son los profesores, estudiantes. Entonces, esto es una arista, lo que se está evaluando, lo que se está revisando actualmente en lo que es adopción e integración. El otro punto de vista es, ahora sí, en la práctica, ahora sí el impacto. ¿Cuál es el impacto que está teniendo la inteligencia artificial generativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Y ya cuando vamos a más profundidad, ¿no? Ya se están haciendo revisiones de literatura o ya se están haciendo investigación ya en áreas específicas. Por ejemplo, ustedes saben que lo que más nos tiene preocupados como profesores es justamente esta área de evaluación, ¿no? Ahora los estudiantes pueden tranquilamente copiar, pedirle a ChatGPT que nos haga los resúmenes, el proyecto, y bueno, ¿qué cambios va a tener eso? Entonces, las investigaciones se están enfocando justamente ya en áreas específicas, ¿ok? En educación, en la parte de evaluación, o también en asignaturas, cómo se está trabajando la inteligencia artificial generativa, pero en áreas de medicina, en áreas del aprendizaje de otro idioma. Como ustedes pueden ver el ejemplo del paper que acabo de poner ahí. Entonces, ya se está trabajando bastante en eso. Sin embargo, cuando se empiezan a revisar todos estos resultados, todavía son papers de discusión. Muy poco se encuentra de estudios empíricos. Entonces, asimismo, ok, estamos explorando qué es lo que está pasando en esta área, se han encontrado que existen estos retos, estas oportunidades. Por ahí en algunos sí ya se están trabajando con chatbots para ver el efecto que tiene en el estudiante, pero todavía falta bastante lo que son investigaciones empíricas donde ya tienes estos grupos de control, grupo experimental, quieres ver el impacto en diferentes áreas. Entonces, eso es lo que todavía está faltando. Entonces, eso es específicamente el impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y otro tercer aspecto que también se está investigando en el área educativa son ya en consideraciones éticas, integridad académica, que eso también es otro aspecto que también nos ha afectado bastante en educación, es bueno, cómo trabajamos esto con los estudiantes, de que tengan este comportamiento más ético, de que no copien. Y bueno, eso también se está trabajando, hay bastante discusión sobre el tema. Usualmente para recabar esta información son estudios más cualitativos o si son mixtos, pero son más de cuestionarios para entender lo que está pasando y tomar acciones, o sea, las conclusiones usualmente es o que se toman acciones para formar a los profesores y a los estudiantes en cómo trabajar al querer implementar IA generativas, estas herramientas en el aula. Entonces, estas son las tres aristas de lo que actualmente se está investigando. Ahora, la segunda pregunta es, ¿qué más se necesita investigar? ¿Qué ideas podemos sacar de todo lo que se está trabajando actualmente para hacer investigación? Bueno, primero y no menos importante, se necesita urgente más estudios empíricos, más estudios ahora sí en la parte de evaluación, por ejemplo. Ok, ¿cuál es la diferencia? Que si tuviéramos bueno, aunque creo que un poquito me voy a adelantar, la doctora Chilisa ya ha empezado a trabajar un poco esto, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de lo que se está evaluando? No es lo mismo que te dé retroalimentación, por ejemplo, un profesor a que te dé una herramienta de IA, cuál sería el efecto que tienen los estudiantes estas cosas.
También a lo mejor mezclar un poco con las metodologías, ¿no? Si decimos, por ejemplo, que el estudio de casos, la metodología de estudio de casos ayuda a que los estudiantes desarrollen ciertas o ciertas habilidades, ok, ¿qué pasa si ahora lo potencio y le pongo ciertas herramientas de IA generativa? ¿Mejora aún? ¿Se mantiene? ¿Empeora? Eso no lo sabemos. Entonces, se puede empezar a jugar también, no solamente estudios que hablen de, ok, quiero utilizar esta herramienta, quiero ver el efecto, no, ahora quiero utilizar esta herramienta para esta metodología y vamos a ver el efecto que va a tener en los estudiantes. Y no solamente en el aprendizaje, estamos hablando de muchas variables que se pueden evaluar. En el aprendizaje, en la motivación, ya variables un poco más psicológicas, ¿no? Motivación, autoeficacia, lo que se llama el engagement, que se enganchen en la actividad que están haciendo y tantos en diferentes áreas, ¿no? Entonces, sí se necesita mucho más en estudios empíricos. Otro aspecto que también se ha identificado es que se necesitan estudios comparativos de adopción de la IA en diferentes contextos. A lo mejor se hace un estudio con estudiantes en, no sé, toda Latinoamérica, Costa Sierra, si ya vamos, no sé, China, Ecuador, ya, y ver cuál es el efecto que tiene en los estudiantes que estén frente a una IA que les dice qué hacer. A lo mejor algo cultural puede estar afectando eso, no lo sabremos, ¿no? ¿Cómo afecta el contexto, las regiones? Pudiera a lo mejor tener una diferencia en la edad, ¿no? No es lo mismo que una persona que está aprendiendo a nivel universitario, a lo mejor a nivel ya de maestría o un nivel de doctorado o educación ya para mayores de edad, adultos, ¿no? A lo mejor hay una diferencia, no lo sabemos. Si ya ampliamos el campo y no solamente nos enfocamos en educación superior, ¿será que es beneficioso que pongamos herramientas de IA generativa a nivel K12, de kindergarten a primaria, secundaria? ¿Podríamos o deberíamos utilizarlo? No. Y si lo hacemos, ¿cuál sería el efecto? ¿No? ¿Qué más? Se necesitaría a lo mejor una diferencia, existiría a lo mejor una diferencia, lo que siempre decimos en el género, el nivel educativo, si es un área STEM, un área no STEM. Entonces hay todavía mucha, digamos, mucha tela que cortar en relación a estos estudios comparativos. Otra área que también se ha identificado para investigar es que se realicen más estudios longitudinales. ¿Por qué? Porque realmente no sabemos a largo plazo cómo nos puede afectar el hecho que estamos, y tenemos que reconocer, la mayoría de nosotros y que estamos dependiendo, creo, de ChatGPT, por ejemplo. Ya estoy asumiendo que la mayoría de nosotros tenemos que escribir un correo, tenemos que hacer alguna actividad y decimos, ay, no, ya, no quiero hacerlo, qué vagancia. Voy a pedirle a ChatGPT que por favor me conteste o lo responda y luego yo hago algunas adaptaciones y envío algo. Entonces, ¿verdad? Nos ayuda a que nuestra tarea sea más eficiente, pero a nivel cognitivo, a largo plazo, ¿qué pasa en nuestro cerebro? Ya, si queremos, por ejemplo, desarrollar la creatividad y tienen que hacer este ejercicio cognitivo de una lluvia de ideas, y le decimos a los estudiantes que hagan lluvia de ideas. ¿Qué pasa si ya no decimos eso, sino simplemente, ok, pregúntenle a ChatGPT diferentes opciones de algo? ¿Será que existe algún problema en el cerebro a largo plazo porque ya no estamos desarrollando esta área de la creatividad, porque ya se están dependiendo de estas herramientas? Por eso necesitamos saber el estudio longitudinal, no solamente en el desarrollo del pensamiento creativo, sino también el pensamiento crítico y las habilidades de resolución de problemas. Entonces, la idea es que la IA debería ser un soporte para potenciar la resolución de problemas, pero dependiendo cómo la estemos usando, puede ser que estemos favoreciendo o no el desarrollo de estas habilidades en el cerebro. Entonces, en estudios longitudinales se pueden ver estos efectos. ¿Qué otro aspecto, no, es importante analizar, ¿no? Usualmente la mayoría de estudios que se han encontrado se están enfocando en ChatGPT, y es verdad, porque fue una de las primeras herramientas que salió para el público que no tiene un trasfondo en computación, ¿no? Es un lenguaje que todos lo podíamos entender y es lo que la mayoría lo utilizamos. Pero también es importante ver qué efectos tienen otras herramientas de IA generativa. Y ahí eso se ha explorado muy poco. Recordemos que existen herramientas para generar imágenes, videos, música, código. Entonces, en estas otras áreas, ¿qué está pasando? Eso también es otra línea que se puede trabajar de investigación.
Además, otra área es el efecto que eso tiene, ¿no? O sea, quieres implementar o la implementación de IA generativa en educación tiene un efecto directo en la alfabetización digital, tanto en profesores como en estudiantes. A lo mejor se tienen que crear frameworks, hay que validar frameworks para que se pueda entender, ok, qué es lo que queremos en la manera educativa, en educación superior, para que esto sea efectivo. Se deberían crear a lo mejor cuestionarios validados donde estudiantes completen o profesores completen y puedan determinar cómo está tu nivel de entendimiento sobre inteligencia artificial generativa en estas diferentes áreas éticas, el área de evaluación, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, una vez más, hay muchas cosas que se pueden trabajar ahí y que eso derive obviamente en decisiones que ya las universidades tendrán que tomar, ¿no? Sobre capacitación docente, o sea, implementar ejes transversales para poder ayudar a desarrollar estas áreas, ¿no? En los estudiantes. Y finalmente, pero no menos importante, eh, había un área que dice, bueno, esto de la IA generativa, ¿por qué es necesario que lo tengan? Implementar o mencionar o empezar a tomar en consideración también la fuerza laboral, la industria, ¿no? Esta conexión, porque todo se está centrando en estudiantes, profesores, la universidad, pero ¿qué pasa con esta conexión industria, universidad, ¿no? ¿Hasta qué punto las habilidades que se quieren desarrollar en los estudiantes con la ayuda de IA generativa realmente van a potenciar o van a ayudar a que nuestros estudiantes salgan con las habilidades que el mercado está requiriendo? Entonces, también se necesitan estudios que empiecen a tomar en consideración el punto de vista empresa, industria, para que justamente pueda evidenciarse qué tan pertinente es lo que estamos utilizando en educación y el impacto que va a tener en nuestros estudiantes cuando salgan. Entonces, bueno, estas son de manera general, ¿no? Todas estas ideas de muchas cosas que se pueden hacer. Entonces, bueno, eso es lo que quería compartirles muy brevemente en mi intervención. Muchas gracias. Muy interesante, Margarita, muchas gracias. Déjame compartir mi pantalla para presentar a nuestra siguiente panelista y al final, pues como te decía, vamos con las preguntas. Ok, perfecto. Entonces, luego, Margarita, vamos a tener la intervención de la doctora Catherine Chiluisa. Catherine posee un doctorado en Ciencias Pedagógicas de la Universidad de Gante y es también graduada en Ingeniería en Computación y profesora titular de la SPOL. En SPOL ha tenido varios cargos, además de profesora investigadora, coordinadora de carrera, de acreditación ABET, decana de posgrados, decana de la FIEC, y desde el 2001 es directora del CTI, del Centro de Tecnologías de la Información. En los últimos años, en cuanto a su investigación, se ha enfocado en la colaboración para el aprendizaje en medios digitales y con el apoyo de la inteligencia artificial generativa, generando artículos con enfoques mixtos de investigación. Adelante, Catherine. Estás muteada, Catherine. ¿Se me escucha? Sí, se te escucha bien. Ok, perfecto. Bien. Buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación. Lo que vamos a conversar ahora es un poco el resultado de algunas investigaciones que hemos llevado a cabo acá en el grupo de tecnologías para el aprendizaje y de manera particular me voy a enfocar en el trabajo colaborativo en línea que se ha estudiado pues, en los últimos 3, 4 años y cómo hemos logrado incorporar algo de la inteligencia artificial generativa, de hecho, para apoyar ese trabajo colaborativo. ¿Ok? Pero antes de ir directamente a estos resultados que hemos encontrado, voy brevemente a mencionar qué es esto del trabajo colaborativo y por qué es que estamos estudiando esto, algunos conceptos muy básicos del trabajo colaborativo, aprendizaje colaborativo
Y finalmente, cómo es que hemos incorporado la IA para apoyar estos dos elementos y los retos que estamos enfrentando en relación a esta tecnología que nos rodea. Primero, ¿por qué estudiar, investigar acerca del trabajo colaborativo? Bueno, realmente este tema nos llena de expectativas, pues porque las empresas, bien decía Margarita, tenemos que verificar qué es lo que está sucediendo con las empresas. Las empresas, la industria en general, está expectante de estos ciudadanos que nosotros formamos en las universidades y están expectantes porque quieren observar ciertas competencias que deberían de estar incorporadas en estos seres humanos para poderse a su vez hacer la transición directo a la industria. Entonces, una de estas competencias justamente es el saber trabajar en equipo, el saber colaborar con cualquier persona desde cualquier lugar del mundo. Y quizás el resultado del COVID en nuestras vidas nos demostró que muchísimas barreras mentales que teníamos en la actualidad ya no son. Esas barreras no existían o las pudimos realmente derribar justamente utilizando tecnología para apoyarnos. Entonces, es por eso que estudiamos cómo podemos mejorar justamente esa competencia de trabajo colaborativo utilizando tecnología. ¿Y qué es esto de CCCW y CCCL? Bueno, esto básicamente es un tópico o un área de investigación en la que se busca estudiar cómo la tecnología disponible puede apoyar y potenciar realmente el trabajo colaborativo, el aprendizaje colaborativo. De hecho, esta área de investigación no es que busca replicar aquello que nosotros hacemos regularmente, es decir, cómo regularmente nosotros colaboramos de manera presencial. Realmente no busca que nosotros repliquemos esas características o esos hábitos que tenemos a la hora de colaborar de manera presencial, sino que busca justamente estudiar cómo se puede potenciar, ¿verdad? Aspectos, simplemente como un ejemplo, como la comunicación asincrónica o el acceso a estos recursos compartidos para el desarrollo de trabajo y aprendizaje colaborativo. Ahora bien, ¿cómo apoya la inteligencia artificial a este ámbito del trabajo colaborativo y el aprendizaje colaborativo? Lo vamos a ver desde el punto de vista de los profesores, porque eso es lo que hemos estudiado nosotros, y cómo lo perciben y cómo apoya estas tecnologías a los estudiantes, ¿no? De manera general, hemos encontrado que estas tecnologías pueden ayudar en el monitoreo de la o supervisión de la participación de estudiantes en colaboraciones cuando están en línea. Ejemplo, algún estudio que hicimos, inicialmente lo que hacíamos en aquel momento era hacer que los estudiantes se conecten en Teams, se les enviaba un bot que se conectaba cuando el grupo se conectaba y empezaba a grabar información, digamos, en tiempo real de las participaciones que los estudiantes tenían. Inicialmente empezamos simplemente reportando estadísticas de cuánto tiempo participó el estudiante A, cuánto tiempo participó el estudiante B, etcétera, qué palabras claves mencionaron, y esta información era reportada al profesor. Para los profesores es un reto realmente el tratar de identificar, bueno, cuál es el estudiante que no está participando y por qué no está participando. Y si es que tuviéramos muchísimos estudiantes en una misma sala virtual, me refiero, ¿cómo sé qué es lo que está sucediendo con el grupo A, el grupo B, el grupo C? ¿Cómo superviso? ¿Cómo sé que tengo que incluirme en esa sala, en ese grupo, para poderles dar algún tipo de asistencia? Entonces lo que buscábamos era hacer un monitoreo de la participación de los estudiantes. Eso podíamos de alguna manera mostrar en tiempo real, pero había muchísimos retos, mucha información, etcétera, ¿no? Por otro lado, lo que hacíamos también inicialmente era que una vez finalizada esa participación de los estudiantes en grupo, procesábamos los audios de estos estudiantes
y verificábamos, por ejemplo, dados ciertos componentes de trabajo colaborativo, cuánto de trabajo colaborativo en este componente se había logrado identificar, cuánto en este otro, etc. Pero nuevamente, el procesamiento de esta información es bastante extensa, es mucho tiempo, y la retroalimentación que el estudiante recibía, la recibía quizás al cabo de una semana, semana y media. Muchas veces, y eso ya la tecnología nos lo dice, ¿no? Yo te puedo ayudar y te puedo ayudar a procesar esto, pero sería ideal que la retroalimentación sea lo más pronto posible, pero resulta que estábamos entregando cosas después de una semana o semana y media, y ya el efecto de esa retroalimentación no era a tiempo, entonces el estudiante realmente no lo valoraba y muchas veces ni siquiera lo leía. Me refiero a los reportes que enviábamos con la retroalimentación respectiva. Por otro lado, a los estudiantes el tema de este apoyo de la tecnología, la inteligencia artificial, pues les parece interesante, ya lo decía Margarita, puede ayudar a acelerar procesos creativos, puede ser que nosotros tengamos ideas, pero también le puedo pedir al ChatGPT o a cualquiera de estas inteligencias artificiales, por favor, ayúdame con estos temas, ¿no? Pudieran apoyarlos en la toma de decisiones rápidas e incluso reducir la carga cognitiva en esta temática, ¿no? Puedo poner a hacer cosas que me demandan muchísimo tiempo y enfocarme en lo que más, digamos, me demanda mucho tiempo porque son cuestiones operativas, pero me enfoco quizás en aquellas actividades cuya carga cognitiva es mucho más alta, necesito mucho o de otro nivel y necesito enfocarme en ello y pongo allí mis esfuerzos. Entonces, estas dos perspectivas de alguna manera las hemos analizado inicialmente con los profesores, pero también con los estudiantes algunos aspectos. Entonces les decía, inicialmente nosotros trabajábamos así, nos demorábamos muchísimo tiempo en poder dar un reporte al profesor y al estudiante sobre qué tan bien le iba al estudiante cuando estaba trabajando en equipo en línea. Hemos avanzado unos cuantos pasos más y en la actualidad esta colaboración en línea incluye unos criterios bien claros como comunicación, coordinación, compromiso y manejo de conflictos, que de hecho también salió de alguna investigación que hicimos unos años atrás para identificar aquellos aspectos que eran importantes que se revisaran en los estudiantes y que les hacía mucho sentido también a los estudiantes y profesores. En la actualidad, la revisión de estos criterios nos toma tiempo a las personas. Si nosotros nuevamente volviéramos como profesores a tratar de identificar, a ver, en comunicación, ¿qué tal están los chicos? Veo el video, hago mis anotaciones. En la coordinación del equipo, ¿cómo van? Hay roles, ¿quién adopta el rol de líder? ¿Cómo lo hace? ¿Lo hace bien? ¿Lo hace mal? ¿Qué tan bien coordinados están? En cuanto al compromiso en relación a la tarea, la terminan, la hacen comprometidos porque quieren terminarla y aprender como tal, lo hacen simplemente porque hay que cumplir, y el típico manejo de conflictos que se suelen dar en clase cuando están trabajando colaborativamente y aún más cuando se tratan de proyectos que tienen que ser ejecutados a lo largo de un periodo. Entonces, en la actualidad hemos incorporado estos elementos de comunicación, coordinación, compromiso y manejo de conflictos como parte de elementos que son revisados por la inteligencia artificial, que son reportados a los estudiantes y son reportados a los profesores. A nosotros, seres humanos, nos demoramos muchísimo en hacer esto, nos parece súper tedioso y los profesores suelen tirar la toalla cuando tienen que estar verificando esto en un video, donde un video puede demorarse tranquilamente 40 minutos, pues al ser humano le tomará 3 y 4 veces ese tiempo o más el tratar de identificar estos elementos por grupo. Entonces, para la inteligencia artificial, esto simplemente le demora, qué sé yo, 5 minutos, y por lo tanto, después de que el grupo ha terminado, al cabo de 5 minutos, 10 minutos, vamos a suponer como máximo, le llega un reporte donde se le ha calificado de manera grupal y de manera individual estos aspectos.
Para el profesor, el tema de poder identificar, porque el reporte también te identifica el tiempo de discusión que el estudiante invierte o no, porque además sabemos que los estudiantes se reúnen en grupos y no necesariamente trabajan sobre el tópico que se les ha pedido discutir o resolver, sino que quizás comentan cosas, etcétera. Entonces, este reporte que generamos permite a los profesores saber cuánto tiempo realmente estuvieron enfocados en la discusión del tópico de la tarea o no. También permite identificar cuáles fueron los roles que el estudiante adoptó en ese grupo. Puede ser que haya roles claramente solicitados por el profesor. Por ejemplo, en este grupo tú, X, vas a ser el líder, tú te vas a encargar de manejar tiempo y colocar recursos, etcétera, verificar que estemos cumpliendo la tarea. Y hay otros casos en los que los profesores simplemente no solicitan adopción de roles, sino que los estudiantes adoptan los roles, pues, porque así lo decidieron. Entonces, este reporte permite al profesor incluso identificar si se adoptaron o no roles y qué roles se adoptaron. Además, se permite categorizar esas proporciones del discurso de los estudiantes, la comunicación que tuvieron, asociados a los criterios de desempeño que ya mencioné en la lámina previa, y además identifica áreas de mejora en el trabajo colaborativo, ¿ya? Generando además tips para mejorar ese trabajo colaborativo. Por ejemplo, voy a regresar a la lámina previa. Si en coordinación estuvieron bajos o alguien particularmente estuvo muy bajo en coordinación o en comunicación, casi no se lo escuchó, no habló, no demostró compromiso para la tarea, entonces el reporte incluso le dice, bueno, mira, aquí estuviste un poquito bajo, te damos estos tips para que mejores justamente en estos aspectos que hemos identificado como bajos. ¿Cómo funciona esto? Bueno, nosotros colocamos ciertas características que queremos estudiar, por ejemplo, si es que es un discurso fuera o dentro del contexto, estas categorías o subcategorías de lo que significa el trabajo colaborativo. Levantamos datos de audio, pero se convierten automáticamente en un transcript de lo que el estudiante o los estudiantes dicen. Y pues a partir de un proceso automático de codificación, dado un prompt particular, se ejecuta, se toman ciertas métricas en función de lo que nosotros habíamos solicitado, se refina de alguna manera esto y damos como resultado un generador de data un poco narrativa donde tenemos el resumen de que también estuvo el grupo se caracterizó por, no sé, tener alta comunicación, poca coordinación, etcétera, pero además el trabajo individual que cada uno de los estudiantes tuvo y se les envía un dashboard con gráficos, texto, tanto al profesor como al estudiante para que tomen decisiones a partir de esto. Entonces, en este sentido, la inteligencia artificial, en este caso generativa, apoya al profesor en un trabajo que suele ser bastante tedioso. Sin embargo, el profesor tiene que filtrar muchas de estas cosas. Estamos todavía en unas fases, digamos, de madurez como tal de esta tecnología y los estudiantes, lógicamente, también. Un poco el ejemplo de cómo luce el resumen personalizado para la participación colaborativa por cada uno de los estudiantes en cada uno de los aspectos y algunas características de retroalimentación en relación a estas características. Además, por ejemplo, de cosas tan básicas como cuánto habló X o cuánto habló Y durante la reunión, ¿no? Algunos resultados en los estudiantes, Margarita decía, bueno, necesitamos saber si esto funciona o no funciona, qué efectos tienen los estudiantes, etcétera. Una cuestión interesante es que si al estudiante no se le informa que se trata de una inteligencia artificial la que le está dando retroalimentación o que los evalúa de alguna manera porque le coloca, mira, estuviste mejor aquí o estuviste mejor acá, los estudiantes suelen estar de acuerdo con esos resultados. Pero esto automáticamente cambia cuando se les informa que es una IA la que ha estado detrás de esto. Es decir,
todavía el estudiante, a pesar de que la aceptación es bastante buena, en un rango entre 1 y 5, la media está mediana, qué sé yo, 4 y alguito, a pesar de esto, aún tienen reparos en relación a la fiabilidad como tal de los resultados. Muchas veces la retroalimentación que reciben quizás no les hace mucho sentido, etcétera. Sin embargo, una cuestión interesante es que cuando los estudiantes saben que existe un bot que los está supervisando en línea, es decir, está allí chequeando información, levantando datos, prefieren 1000 veces esto, que el bot esté allí, a que un ser humano, dígase de otra manera, el profesor esté supervisándole su trabajo. No se sienten libres, se sienten, digamos, observados, no se sienten con la tranquilidad de poder decir lo que opinan y lo que quieren, sabiendo que hay una persona que está allí chequeando. Porque hemos probado algunas cosas, entre esas, cuando el bot me decía que aquí había una baja participación, entraba el profesor a participar, bueno, chicos, qué sé yo, y automáticamente el nivel de comunicación bajaba, los estudiantes poco se comunicaban y era el profesor quien preponderantemente en ese periodo en el que estaba en el grupo hablaba, los estudiantes no hacían ningún tipo de comunicación adicional o era muy bajita. Una cuestión interesante es que hasta ahora hemos obtenido una pudiéramos decir, fiabilidad relativa sustancialmente buena, ¿verdad? De acuerdo a alguno de los autores, pero sabemos que todavía necesitamos mejorar en este aspecto, ¿no? Necesitamos mejorar en este aspecto, refinar mejor los prompts que se le dan a la inteligencia artificial para que sea pues mucho más cercano a lo que se espera y para que luzca un poco más natural que aquella información que la IA puede generar. Hay algunos retos importantes en este sentido y definitivamente el tema de la privacidad y manejo ético es algo clave, ¿no? Nosotros, por supuesto, cuando iniciamos las investigaciones siempre hacemos llenar a los estudiantes sus consentimientos, etcétera, que esto no les va a afectar en su trabajo, en su nota, en lo absoluto, y sin embargo, y a pesar de eso, todavía sigue teniendo, pues lógicamente, retos en el tema de privacidad. Porque claro, nosotros reportamos esto a los profesores y los profesores muchas veces quisieran saber un poco más de ciertas cosas, ¿no? Y el estudiante puede sentirse definitivamente amenazado como tal. Los resultados que nosotros tenemos pudieran también estar sesgados justamente por estos algoritmos sesgados. El tema de la inteligencia artificial generativa se basa en la historia que se va construyendo y entonces lógicamente los resultados pueden también estar sesgados. Y por otro lado, un tema que mencionó Margarita cuando conversaba acerca de los retos que teníamos, justamente esta dependencia excesiva que pudiéramos tener hacia la inteligencia artificial, ¿no? ¿Hasta dónde ponemos el límite del apoyo de la inteligencia artificial? ¿Desde cuándo entro yo como ser humano a utilizar y poner ese pensamiento crítico y ese nivel de cuestionar cosas en relación a aquello que la inteligencia artificial me pudiera estar reportando? Entonces, hay retos todavía, pero hemos querido definitivamente enfocarnos más en esta actividad que es tan consumidora de tiempo cuando tenemos que reportar resultados para agencias acreditadoras, EIVET, etcétera, etcétera, y cómo poder poner esta tecnología, ¿verdad?, hacia el lado un poco del profesor, pero también ayudar a ese estudiante a que de manera crítica reflexione acerca de sus desempeños, ¿no? En relación a esto, hay un artículo que estamos justamente escribiendo por ahora, no puedo mencionar muchos detalles, pero lo que sí les puedo decir de manera muy general es que el estudiante que nosotros pensamos que pudiera ir modificando su comportamiento a medida que va recibiendo estas retroalimentaciones a tiempo, quizás porque no confía totalmente en la inteligencia artificial y los resultados que se obtienen, es poco el cambio que realiza al recibir estas retroalimentaciones. Todavía estamos estudiando un poco el tema y entonces no me arriesgo a comentar con muchísimos detalles estos resultados que hemos obtenido. Pero en todo caso, con esto termino mi intervención. Aquí algunas de las referencias de los artículos que me sirvieron para preparar esta presentación. Muchas gracias.
Muchas gracias, Catherine, por tu intervención. Déjenme compartir mi pantalla para presentar. Ok, listo. Entonces le acabamos de escuchar a Catherine y ahora vamos con nuestra tercera panelista del Sembrando Ideas de hoy, la doctora Mariela Méndez, que tiene un doctorado en Economía de la Empresa y Ciencias de la Educación por la Universidad de Ghent en Bélgica y una maestría en Mercados de Capitales por la Universidad de Pompeu Fabra de Barcelona, España. Es economista, profesora e investigadora de la SPOL y ha liderado transformaciones organizacionales y analizado extensivamente temas de coyuntura. Considera a las soluciones resultantes de la investigación científica como la mejor herramienta para luchar contra la inequidad y desigualdad. Adelante, Mariela. Hola, es un gusto estar acá y muchas gracias, Cristina, por el espacio. Siempre he creído y soy realmente eh, partidaria de que los resultados científicos aportan para definir mejor hacia dónde ir, y más allá de los análisis que se puedan realizar, solamente los estudios empíricos nos van a permitir poder dar fe de esos resultados. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, la cultura financiera, desde cuando yo recuerdo empezar a dar clases, siempre me llamó la atención en los estudiantes el hecho de que tenían que enfrentarse a la posible compra de una casa, un carro o un plan de pensiones como previsión financiera o planeación financiera a largo plazo. Y cuando me tocó hacer este programa de investigación en conjunto con expertos de la Universidad de Ghent, realmente no dudé que este sería un tema interesante, porque la cultura financiera realmente está. Y aparte que en el año 2008 se empezó con la OSDE a promulgar el tema de la cultura financiera a nivel global. Entonces, ya en Ecuador, en el año 2013, se habla de la educación financiera como una promoción de cambio desde los bancos hacia la comunidad. Entonces, fíjense, desde la cátedra es muy sencillo entender que hay mucho por hacer desde la universidad, y desde allí pues entender cuáles son las diferencias. Entonces, uno de los primeros mensajes que me gustaría dejar sobre este tema es la confusión que siempre hay de conceptos. Se habla de cultura financiera, educación financiera como sinónimos, y si ustedes se dan cuenta, realmente la educación es una acción, y es de lo que aquí se ha hablado. Aquí han habido dos expertas hablando justamente de inteligencia artificial y formas de educar modernas, pero realmente la cultura tiene más que ver con el background, es cuánto tú sabes. Y esa cultura sí que se afecta por la educación, pero no es el elemento único. Lo que nosotros procuramos es, a través de la educación financiera, mejorar tu cultura financiera, tu background como tu cultura general, para mejorar tu capacidad financiera. Es decir, la aplicación de ese conocimiento convertido en cultura para una mejor decisión financiera de lo que tengas que hacer en tu vida. Entonces, claro, la pregunta es hacia dónde esta cultura financiera, porque cuando hablamos de cultura financiera el tema es súper amplio, ¿no? Y no sabemos si tendremos que hablar sobre los jóvenes, sobre los adultos, sobre los niños. Y allí, pues, tuvimos que hacer una pequeña revisión de, bueno, ¿qué está pasando, no? O sea, hacia dónde va. Y creo que dentro de esta gráfica, si la pueden visualizar, van a notar que hay una curva que muestra como rangos de edades, y nosotros cuando decidimos trabajar sobre el grupo, en este caso etario objetivo, fueron los jóvenes adultos, porque son los universitarios que tenemos entre 18 y 23 años. Nótese que la curva también más o menos te dice, y esto está basado en la literatura financiera, que los grupos que son mucho más sensibles a bajos niveles de cultura financiera son los más jóvenes y los Mariela, disculpa adultos que mayores. te interrumpa. Sí. Estás mencionando una gráfica y la verdad que no nos has compartido la pantalla. Uy, pensé que estaba compartida hace rato, discúlpame, yo estoy aquí hablando. A ver, aquí. Ahora sí Ahí la está. vemos. Ahora sí. Ay, perdón, Sí. perdón. Ajá. Es que la había compartido y luego hablaron, entonces yo pensé que había quedado compartida, discúlpame, ¿ya? Entonces, bueno, un poco para retomar, a ver, un minuto. Ya, entonces, un minuto, porque si no, entonces no vamos. Esto era el inicial, el título, la definición entre lo que es el proceso de aprendizaje, los conceptos y principios que es la educación financiera en sí mismo, y las capacidades financieras que decía de la aplicación. Y ya luego tenemos lo que estaba mencionando de esta curva. En esta curva lo que ustedes pueden ver es que en efecto los adultos están
entre una edad de 25 hasta, digamos, 60 años. Y los jóvenes adultos, los universitarios, que son los que utilizamos como muestra para este estudio, corresponden precisamente los universitarios a los jóvenes adultos. Entonces, este estudio procura el tema de la planeación financiera a largo plazo, considerando la casa, el carro, plan de pensiones de acuerdo a la literatura como elementos claves de la financiación de este tipo de planeación. ¿Y por qué Ecuador? Porque como lo mencioné previamente, a nivel de regulación y de la OCDE desde el 2008 y en Ecuador desde el 2013, se realizan ahora programas de educación financiera desde la banca. Aquí hay un pequeño capture que pueden ver de Ecuador. Menciona cuántos millones de habitantes tenemos, 18 millones, una regulación que viene cambiando, mejorando cada vez con el tiempo. Ya en este año se habla de estandarización de reportes, de un bienestar financiero, y eso es algo positivo porque lo que nos da cabida es que tenemos mucho por trabajar en el tema, ¿no? Esto es un poco la revisión de por qué estos tres temas son claves para mí, porque claro, el estudiante se gradúa, es un profesional, su primera compra va a ser su carro, va a procurar ahorrar para su casa y plan de pensiones como una medida de salud financiera, ¿no? A largo plazo. Entonces, si alguien está pensando en eso, pues creo que más allá de ser culto a nivel general, deberíamos hablar, bueno, quiero que seas culto como mínimo en estos tres elementos, antes de pensar en cualquier otra cosa. Y esto es un resumen de lo que sería el producto de esta investigación de 5 años, donde menciona cuál es la descripción del problema, pues que hay una baja cultura financiera, por qué los jóvenes adultos, en qué consistieron estos estudios que se realizaron durante esos 5 años y hacia dónde llegamos con este estudio, ¿no? Entonces, para que un poco se pueda comprender lo que ha resultado esta contribución, es que tenemos una revisión de literatura como un primer estudio, una propuesta de una escala de cultura financiera, pero para jóvenes adultos, en este caso enfocado a estas decisiones financieras claves, unos videos viñetas, un programa de educación financiera diseñado bajo el formato de video viñeta como una aproximación de escala, de mayor escala y obviamente moderna, en el cual también contribuimos con un análisis del efecto tiempo y el efecto lugar en cuanto a la distribución de ese programa. Justo mencionaba Margarita de que era súper importante que los estudios científicos también aborden lo que corresponde a los estudios longitudinales, la efectividad, el efecto que tienen en los grupos etarios de género, de condición social. Entonces, claro, para que este programa sea robusto, necesitaba tener todos esos enfoques. Entonces, por aquí pueden un poco revisar qué fue lo que pasó en las diferentes muestras que se realizaron. Tuvimos aquí, pues, aproximadamente unos 1.800 estudiantes participando alrededor de los 5 años. Y allí, pues, siempre, fíjense que aún siendo estudiantes universitarios de la mejor universidad del Ecuador, este, sus niveles de educación, al menos el 25% en parte de lo que es cultura financiera, seguía siendo bajo. Entonces es un mito respecto a, bueno, si soy más educado, necesariamente yo ya sé de finanzas. No, necesariamente. Y aquí se demuestra una vez más, ¿no? Vemos cómo realmente el video ayudaba a mejorar, pueden ver los incrementales después de haber aplicado el programa de educación financiera. Y lo que resultó en este gran programa es que en efecto los niveles de educación son bajos, que hay mucho por hacer respecto a la educación financiera en la población. En cuanto, por ejemplo, a nivel de lo que es la escala, se logró determinar que el 25% de la muestra tenía todavía desempeños bajos. Y eso hace que realmente tengamos mucho por hacer respecto a toda la población que no está representada en este estudio, ¿no? Cuando hablamos del programa de videoviñetas, en efecto, aumentó el nivel de cultura financiera. Se logró probar que si el videoviñeta era dosificado, es decir, dado en dosis pequeñas, a más largo plazo, el efecto era mucho mayor y que si esas mismas videoviñetas las tratábamos de dar tipo MOOC o las dábamos in situ, el resultado era mucho mejor cuando era in situ. Pero no así, igual la conclusión no es absoluta. En el mundo científico hay mucho por hacer y depende mucho de la muestra. Pero lo que sí que quedó claro es que un enfoque único no es suficiente para mejorar la cultura financiera en los adultos jóvenes, que es nuestro grupo de estudio. Y esto es un poco como la contribución de este gran programa. Ahora, como grupo de investigación en cultura financiera desde la facultad, también hemos ido avanzando. Cuando hablo de grupo de investigadores, hablo de estudiantes que se suman, gente interesada en querer saber más sobre cultura financiera y que hemos estado abiertos a ir sumando más personas y hemos podido desarrollar otros estudios
con la banca, haciendo diagnósticos y escalas, proposiciones de escala para la medición de estos programas de educación financiera. También hay algo sobre cultura de mercado de capitales, tratando de hacer una medición, pero ya con grupos especialistas, y luego con negocios familiares, porque hemos tenido la oportunidad de hacer estudios con estos family business, y ya en un tercer estudio inclusive aplicamos una escala financiera a nivel global. A mí en general me gustaría dejar como mensaje de esta pequeña charla es que en cuanto a grupos etarios se requieren diseños específicos y su alcance puede ser infinito, ¿no? Que no necesariamente es un enfoque único lo que va a permitir dar como resultado una mejora, en este caso de la cultura financiera. Nótese que las dos exponentes anteriores hablaban de las herramientas para mejorar la educación. Yo estoy hablando ahora de un problema en particular, que es que hay una baja cultura financiera y tenemos que mejorarla. Y claro, en este momento los bancos, por un lado, están tratando de hacer lo mejor posible para mejorar esa cultura financiera, pero realmente no tenemos nada que nos diga que eso va a mejorar. Es decir, los bancos están por su lado tratando de hacer una mejora, pero no tenemos ninguna consideración específica sobre que eso, el resultado que mide la super de bancos, por ejemplo, en sus reportes, pueda definir que ese programa de educación financiera que aplica, por ejemplo, el Banco del Pacífico, el Banco Bolivariano o cualquier banco, está realmente mejorando, porque no hay una medición efectiva. Entonces, aquí dejo un tercer concepto que es la eficiencia y la efectividad. Deben ser temas básicos de análisis en las propuestas futuras de remediación, porque de lo contrario, hay una regulación a nivel de bancos que exige que se incremente la educación financiera. Ya las universidades nos han sumado en esa necesidad de educar financieramente y que, ojo, allí sí tengo que ser orgullosamente politécnica y decir que somos la primera universidad que ha hecho análisis sobre educación financiera, sobre cultura financiera a nivel científico. Pensar que, por ejemplo, en los últimos años se han generado, no sé, 6.000 papers sobre este tema a nivel mundial, a nivel global, pero que de Ecuador, o sea, de los 12 papers que hay, casi todos son del SPOL, porque realmente nosotros hemos estado como a la vanguardia del tema, tratando de mejorar y haciendo muchas actividades para que los chicos tengan mayor conciencia, pero que obviamente es un esfuerzo aislado cuando vemos que por otro lado a nivel nacional está la banca tratando de desarrollar sus programas, pero simplemente allí no hay ninguna medición. No, o sea, solamente es una información. Entonces hay mucha desinformación sobre el tema creyendo que informar es educar, por ejemplo, o tener diseños de programas pero que no siguen, en este caso, la técnica instruccional de vida o estos análisis que mencionaba Margarita o Catherine sobre los efectos que tienen diferentes herramientas. Entonces, al final se requieren variados enfoques y soluciones. Es importantísimo el uso de las escalas de cultura financiera porque lo contrario es realmente desperdiciar recursos. O sea, por un lado está la ley, está el supervisor diciendo, ustedes tienen que aplicar programas de educación financiera, todo el mundo va, aplica, recibe su diploma, pero realmente como país, como comunidad, ¿estamos mejorando nuestros niveles de cultura? No lo sabemos. Yo lo sé que se están haciendo cosas y que antes no se hacían, que ahora se hacen, pero la academia y el estudio científico tiene que ir acompañando este tipo de esfuerzos. Y lo que más o menos se avisora y ya se está realmente reconociendo, más allá como en su momento vino el New Age de hablar del mindfulness o la presencia plena, en finanzas ahora también se habla de una presencia plena sobre un bienestar financiero. Entonces, para mí, al igual que la innovación, para mí, al igual que el mindfulness, el tema de la cultura financiera debe ser un elemento, un objetivo de desarrollo científico en las universidades como primer nivel y realmente una promoción de desarrollo real, porque al final somos nosotros los individuos tomando decisiones, endeudándonos con las cuotas chiquititas, haciendo decisiones irracionales financieramente hablando, que hacemos que se generen las grandes crisis. Entonces, considero que cultura financiera es un tema que tiene mucho, mucho por dar y que ojalá más colegas se sumen a este tema, que hay mucho más por hacer. Gracias. Muchas gracias, Mariela. Muy interesante también tu presentación. Vamos a pasar a la
ronda de preguntas. Déjenme ver un ratito mis diapositivas. No se los voy a compartir porque creo que lo que tengo es simplemente una diapositiva que dice que en este momento vamos a las preguntas del público. Les voy a pedir a las 3 panelistas que chequeen el chat a ver si ya les han hecho preguntas para ustedes. Y si les han hecho, pues podrían ustedes empezar en cualquier orden, no hay prioridad. O sea, bueno, podríamos tratar de, tal vez, para no hablar una encima de la otra, de pronto que Margarita conteste una, luego Catherine y luego Mariela, pero de ahí podemos de todas maneras informalmente ir avanzando. Ya, perfecto. Yo empiezo porque el primer comentario es justo, y yo creo que es un comentario, no sé si fue hecho antes que yo también hiciera esta aclaración, ¿no? De la importancia de hacer estudios longitudinales, porque justamente veo que el profesor Jerry Landívar dice, no, ¿será que ChatGPT nos está ayudando? ¿Es práctico? ¿Nos está haciendo un daño? ¿No? Por eso justamente la importancia de hacer estudios longitudinales para ver cómo va a afectar, ¿no? Estas capacidades de desarrollo crítico, análisis de problemas y creatividad, ¿no? Cómo está afectando en nuestro cerebro, ¿no? Entonces, justamente es alineado a lo que el profesor decía, ¿no? Entonces, sí, realmente genera bastante incertidumbre. Miren cómo se ha tardado lo que es estudios empíricos, ¿no? La doctora Chiluisa es un estudio dijo que casi 1 año, 2 años, ¿no? Para planificarlo. Porque como es una tecnología tan emergente, se está tratando de ver, o sea, cómo lo ubicamos de tal manera que no pueda afectar tanto, considerando la parte ética, y eso también toma bastante tiempo, ¿no? Para tratar de considerando al menos lo que vi, lo que dijo la doctora Chiliza, ¿no? Considerando que no tenga un efecto negativo, más bien, ¿no? En esto de que los estudiantes ahora tengan retroalimentación. Entonces, sí, efectivamente, hay que analizar no podemos simplemente tomar por sentado alguna herramienta de IA generativa y aplicarlo directamente en una aula de clases, sino que tenemos que hacer este análisis, ok, ¿qué pasa si lo pongo de esta manera? Por eso cuando se hace este tipo de investigaciones empíricas, tiene que ir toda una literatura de la parte psicológica, del efecto que tiene agregar o quitar cosas en aspectos como motivación, en el enganche de los estudiantes, ¿no? Y decir, ok, ahora si pongo esto, pero lo pongo de esta manera, ¿qué te dice la literatura? ¿Va a ser un efecto positivo, negativo? ¿Se va a motivar, no se va a motivar? Y eso va a ayudar a tomar mejores decisiones cuando se quiera hacer este tipo de implementación en el aula de clases. Eso por mi lado. Muchas gracias, Margarita. Veo que ahí en el chat Jerry Landívar también tiene una pregunta para Catherine, la que dice, veo interesante la herramienta. Adelante. ¿Qué tal? Sí, buenos días otra vez. Sí, lo de la herramienta y el tema de capacitación a profesores. La idea realmente sería, y por eso decía yo, todavía estamos haciendo algunos afinamientos, ¿no? Sería simplemente, y lo tenemos de alguna manera así, estudiantes, se les envía a hacer tareas grupales fuera del horario regular de clase y lo que queremos verificar es cómo están en esos desempeños cuando están trabajando en equipo. Y lo que hacemos es que les pedimos, chicos, cuando ustedes vayan a hacer el trabajo en equipo, se les da algunas instrucciones, por favor, acuérdense de invitar a este bot, ¿no? Entonces, los chicos, se les pone del lado de los chicos el hecho de invitar al bot, se lo invita, el bot simplemente lo que hace es grabar la reunión y una vez cerrada procesa esta información y se genera, después de unos minutos, un reporte que va tanto el profesor como para el estudiante. Pero para llegar a hacer un deployment hacia los profesores y hacia los estudiantes, tenemos todavía que caminar un poco más para estar seguros de la calidad de la retroalimentación que se está brindando, ¿no? Porque el profesor, es cierto, le ahorramos cualquier cantidad de tiempo en algunas tareas, pero también él de seguro tiene una voz crítica en relación al tipo de retroalimentación que se está recibiendo. Entonces son estudios que hemos venido haciendo desde el año 2022 en este sentido y todavía nos falta afinar algo más. Cuando ya estemos listos, la idea siempre ha sido, acá en el CTI, particularmente en el grupo que yo dirijo, buscamos que esto sea una herramienta
práctica y masiva de uso para nuestra gente, ¿no? Para nuestros profesores, etcétera. Entonces, no podemos hacer todavía una liberación así si todavía necesitamos hacer más afinamiento, ¿no? Entonces, pero tengan la plena seguridad de que cuando esté listo, pues lo hagamos. No, no es nada difícil, el profesor lo único que hace es recibir un documento, igual el estudiante, y es realmente del lado del estudiante que tiene que habilitar algo para que el bot se conecte. Eso es todo. Listo, Catherine, muchas gracias. Veo también que en el chat hay, de hecho, 3 preguntas de Jerry, Carol y Víctor para Mariela sobre el tema de cultura financiera. Adelante. Sí, bueno, muchas gracias. Gracias, Jerry. Primero quiero empezar por Carol, porque vi que ella hablaba de algo de la prioridad. Jerry hablaba sobre la universidad y Víctor pedía algo sobre los puntos más débiles y sobre quiénes deberían ser enfocados los programas. En cuanto a lo que es la prioridad, yo creo que en este momento ya la regulación a nivel general está dada, o sea, el gobierno definió que los colegios y universidades se suman, creo que el SPOL está ya trabajando en eso para poder hacer algo más a nivel general de la universidad, o sea, estamos bien por allí. Pero sí a nivel de programas bancarios, o sea, lo que está cada banco haciendo, para mí sí está que lejos de ser un programa efectivo, justo hablaba de la eficiencia y efectividad, necesitan ellos trabajar mucho en definir hacia qué grupos realmente se quiere mejorar, porque como la regulación está súper amplia y y la supervisión bancaria tampoco te exige, entonces todos están cumpliendo. Y por allí, lamento decirlo, pero no creo que haya un consenso hasta cuando ya se defina una mejor política enfocada hacia la asignación de esos recursos. Em, Respecto a lo que es la universidad que decía Jerry, bueno, piensa en esto, o sea, cuando uno decide hacer una investigación, tiene que definir con quién empieza, o sea, qué es lo que tienes al alcance, y por un tema inclusive hasta de logística, tomar a la universidad, la mejor universidad, es un ejemplo del mejor resultado que puedes obtener. O sea, si nos vamos con universidades de menor desempeño y si nos vamos al común de la población, pues los resultados pueden ser mucho más desalentadores. O sea, que quede como mensaje que siendo un grupo el más educado en la mejor universidad, el grupo más selecto, digamos, a nivel de conocimiento, te encuentras que aún 25% tiene un nivel de cultura financiera baja. Es algo que dice, atención, sí es necesario, necesitamos desarrollar mayores, en este caso, programas con la diversidad de herramientas que se generen, mejores mediciones y una regulación que acompañe a una asignación eficiente de esos recursos para lograr una mejora de la comunidad. Víctor, por su cuenta, mencionaba sobre, bueno, cuáles son las 3 falencias más importantes. Me parece súper buena la pregunta porque me permite puntualizar algo que se está dando. Informar no es educar. O sea, que yo vaya al banco y vea una pantallita que pone figuritas y demás, con cualquier herramienta que utilicen, eso no es educación. Y aquí tengo 2 expertas que conocen sobre lo que es educación y es un proceso, es un tema de intervención permanente. Y allí respondo a la pregunta a Víctor que mencionaba cuál es la mejor edad. Bueno, la edad es lo más temprano. O sea, si estamos considerando ahora este tema de la cultura financiera como en el New Age del mindfulness, donde te enseñan a hacer yoga y a respirar desde muy pequeña, pues igual el tema de la educación financiera como elemento modificador de tu cultura financiera es algo que debería empezar desde muy temprana edad. O sea, lo estás viendo en las curvas que te acaba de mostrar, que es un resumen de la literatura financiera, y son, no es una parábola, puedes ver que los más pequeñitos son los que tienen menos nivel de cultura. Entonces, de ahí hay que empezar. Porque cuando tú llegas a los 30 años, 40, digamos que estás en el top de tu carrera, que puedes ganar mejor dinero, etcétera, allí no hay mucho que hacer. Y luego, cuando ya empiezas a envejecer, ahí depende de las realidades, porque no es en Europa que Latinoamérica, por allá tienen más ahorros que por acá, pero también hay una suerte de desinformación y las personas tienden a tomar decisiones financieras equivocadas. Por esa razón, hay que fortalecer la cultura financiera en estos 2 grupos. Eso responde a la pregunta de Víctor, que mencionaba sobre cuáles eran esos grupos más débiles, digamos. Y terminando la pregunta que él decía de las 3 falencias, les decía que informar no es educar, que no hay una medición exacta del efecto de todos los esfuerzos que se están haciendo sobre educación financiera, y lo más importante es la definición de a quién queremos mejorar.
porque ya la literatura, la literatura científica nos está mencionando que todos los esfuerzos deberían ir hacia los pequeños, jóvenes, adultos, es decir, hasta la universidad. Todo esto se forma hasta la universidad. Y somos nosotros, en este caso, por ejemplo, ¿no?, en la SPOL, como la cúspide, ¿no? O sea, donde nosotros, como mínimo, deberíamos hacer que esa barrera se pase de manera exitosa, ya que no se lo logró hacer desde mucho antes. Con eso espero haber respondido las preguntas a Carol, Víctor y a Jerry. Muchas gracias, Mariela. Gracias al público que está haciendo preguntas también. Quiero invitar al público que les haga más preguntas a las asistentes. Pueden escribirlas en el chat o pueden en este momento desmutear su micrófono y hacer alguna pregunta. No hay ningún problema. Sí, Jerry pide la palabra. Adelante, Jerry. Ok, muy buenos días. Muchas gracias por la exposición. La verdad es que me da gusto saber que están trabajando en este tipo de temas, ¿no? Que para uno es desconocido, para uno hay cosas que son un mito, ¿no? Y obviamente lo que decía la doctora Méndez tiene toda la razón. Yo también lo hubiera hecho empezar por mi target, por donde yo estoy trabajando. Y voy a ser un poquito atrevido en lo que digo, tal vez un poquito atrevido, es que es verdad, nos enfrentamos a datos de estudiantes que están en la mejor universidad del país. La pregunta que hago es, ¿tenemos los mejores estudiantes del país nosotros? O sea, desde el punto de vista que nuestros estudiantes cuando ingresan, yo los he visto porque yo ingresé así, pues, ¿no? Son diferentes. El pre aísla personas especiales, a mi criterio, ¿no? Aísla en el sentido de que lo ingresa a nuestra universidad, eh, porque ese es el pre, pero la pregunta que siempre nos hicimos, tal vez nos cuestionamos es, ok, ¿qué actitudes nosotros, estudiantes con qué actitudes ingresan, ¿no? Siempre son los mejores. Yo creo que yo estaba en otras universidades y siempre digo que mis estudiantes son los mejores. Siempre lo he dicho y le diré. Pero lamentablemente no necesariamente tenemos los mejores estudiantes. Y como yo me encanta cuestionar la estadística, yo siempre digo que puede haber, estoy pensando que puede haber un ruido, un ruido en el target. Por eso sería interesante también aplicarlo. Ojo, el principio y la base está, porque los resultados son de un estudio de súper confianza y súper metodológico y eso no hay duda. El target es el que sí que me da esa incertidumbre de pensar tal vez que hasta qué punto tendríamos los mismos resultados si usamos otro target. En una universidad que no es la mejor del país y que tiene otro tipo de estudiantes. Ok, muchas gracias, doctoras, por su exposición y por su respuesta, han sido muy atinadas. Gracias, Jerry. No sé si Mariela quiere comentar rapidito sobre esto. Sí, bueno, muchas gracias, Jerry, porque realmente la precisión es súper importante. Mira, si tenemos que ampliarnos sobre el desempeño de la cultura financiera, pues no solamente la edad y el background que tú tengas es lo que define un mejor desempeño, o sea, eso sería ir en contra de la ciencia, o sea, hay muchas caracterizaciones. Está también el tema de tu nivel socioeconómico, está el lugar donde creciste, está la educación de la mamá, está el género, está el hecho de que inclusive se entiende que los hombres son más cultos que las mujeres, pero que cuando la mujer se casa, entonces mejora su nivel de cultura. Entonces, claro, ahí me tocaría hablar sobre, eso sería para otra exposición, sobre cuáles son las variables que afectan o podrían afectar el nivel de cultura. Pero para hacer una respuesta general, Jerry, y gracias por la precisión, sí, cuando menciono, digo, bueno, yo no estoy tomando a la población general del país, estoy tomando a la población de una de las mejores universidades, la mejor universidad pública del país. Entonces, el estudiante que está aquí es un estudiante mucho más resiliente, comprometido, y eso se nota, eso aparte de las mediciones que seguro tienen que haber también hecho las colegas en educación, te das cuenta de que cuando van a estar inmersos en este programa, porque al final
Recuerda que no solamente se hizo una evaluación de la cultura a nivel de literatura, se hizo una propuesta de una escala, sino también se hizo un programa y se midió su efectividad. Obviamente se notó que los estudiantes, en este caso los menos conocedores, tenían un mejor desempeño, o en este caso que los hombres habían tenido un mejor desempeño. Entonces, sí, la caracterización de un mejor desempeño está dado por varias variables socioeconómicas, demográficas, pero para mí el hecho de trabajar con estudiantes universitarios de la mejor universidad del país me dice, ok, atención, si estos individuos tienen un desempeño igual a un bajo porque tienen acceso a educación, no quiero imaginarme el resto de la población. No sé si por ahí se entiende un poco mejor la conclusión bastante general. Listo, muchas gracias, Mariela. Yo tengo una pregunta para Margarita. Margarita, me gustó mucho tu presentación, la parte de que explicabas que sí, bueno, todos podemos tener ideas de cómo podemos usar las IAs en investigación para bien, o sea, en educación para bien, o sea, para potenciar la educación. También todos tenemos ideas de qué cosas nos puede ir mal a medida que la gente empieza a depender de estas herramientas. Pero como tú mismo lo indicas, pues el tema es exactamente qué pesa más, lo bueno o lo malo, o cómo podemos aprovechar lo bueno sin lo malo. Para eso todavía falta mucha investigación, que es lo que tú comentabas. Entonces mi pregunta va por el lado de cómo ves tú a SPOL o al CTI o a tu propia investigación contribuyendo en esta área donde se nos pueden ocurrir montones de ideas de cosas que hacer, probar, evaluar, etcétera. ¿Cómo ves tú lo que SPOL pueda contribuir en esta área? Yo creo que una fortaleza que tiene la universidad o los grupos de investigación, bueno, particularmente hablo, porque como yo también trabajo en CTI, es que tenemos estas dos aristas, tenemos a los expertos en el área de computación, ¿no? Que técnicamente pueden desarrollar lo que quisieran desarrollar, pero también tenemos expertos en el área educativa, ¿no? Con formación, bueno, en mi caso, me tocó leer bastante lo que es aspectos más sí, cognitivos, psicológicos, ¿no? Del efecto que puede tener diferentes cosas en el estudiante, cómo puede reaccionar. Entonces yo creo que esa combinación hace bastante potente que nuestros resultados sean bastante válidos, confiables, ¿no? Y de que realmente estemos haciendo un buen uso, porque no es que simplemente técnicamente, no sé, me invento, la doctora dice, no, hagamos esto y lo pongamos de esta manera. Entonces, lo bueno de tener esta otra área educativa es que pues sí, pero a ver, cuidado que si lo ponemos así, podemos causar esto en el estudiante. Mejor, ¿por qué no lo ponemos de otra manera? Porque ya la parte de desarrollo de implementación, ok, los programadores lo pueden desarrollar, pero lo ponemos. Entonces yo creo que es una fortaleza que tenemos este trabajo en conjunto, ¿no? La parte técnica con la parte educativa, la parte pedagógica que hace que nuestros resultados realmente sean potentes y que realmente sea para bien, digamos así, y prácticos, ¿no? Que eso es lo importante, porque a veces, en cambio, mucha área pedagógica, mucha área educativa, a veces nos tildan de que somos demasiado teóricos ya, o no aterrizamos a lo que se quiere realizar. Entonces yo creo que una vez más, esa combinación hace que, como dijo la doctora Luisa, ¿no? Para que eventualmente no quede simplemente en un artículo publicado, sino es algo que realmente se pueda utilizar en toda la universidad y, ¿por qué no? Se pueda replicar en otras partes, en otras universidades, ¿no? Y también fuera en el mundo. Perfecto, muchas gracias. Y ahora tengo yo una pregunta para Catherine. A ver, básicamente mi pregunta es que hagas tal vez una reflexión sobre el tema histórico desde el punto de vista de la investigación de ustedes, del uso de herramientas de inteligencia artificial para potenciar la educación, porque ustedes realmente llevan mucho tiempo usando inteligencia artificial para potenciar la educación, como por ejemplo el tema del RAPOL, para la retroalimentación de presentaciones estudiantiles, pero en todo este tiempo, pues las técnicas de inteligencia artificial han evolucionado, la capacidad de cómputo ha evolucionado y la cantidad de herramientas que uno puede usar para rápidamente construir un prototipo, rápidamente construir algo que funcione, también ha cambiado mucho. Entonces, ¿cómo ves tú como alguien que ha estado en esos proyectos dirigiéndolos y cómo ves tú y cómo ves también históricamente y también
una perspectiva futuro, cómo esto va a afectar la investigación que hacen ustedes. Ahí. Es indudable que la tecnología pues, ha avanzado gigantescamente y esto definitivamente tiene un impacto sobre los resultados que nosotros pudiéramos llegar a tener. Por ejemplo, si nosotros comparamos el trabajo que se hizo utilizando el RAP, que creo que la comunidad politécnica sabe de qué estamos hablando, pero básicamente es este sistema que permite hacer esas retroalimentaciones de las presentaciones de los estudiantes novatos, sus poses, etcétera, y también del tipo de, o la calidad en todo caso, de las diapositivas que presentan. Entonces, cuando se empezó esta idea, estamos hablando del año 2014, 2015, en aquella época empezamos, y recién ahora ya es una tecnología mucho más madura. Sin embargo, si nosotros hubiéramos tenido la tecnología que está disponible ahora, hace 6 años atrás o lo que sea, ¿verdad? La cosa hubiera sido diametralmente diferente. Y mucho de lo que se hizo no es que está obsoleto, ¿no? Pero seguro que hay formas de mejorarlo, al punto que, por ejemplo, en aquella época y todavía seguimos, los chicos tienen que ir a un determinado lugar donde están unos dispositivos, tienen que hacer sus presentaciones, porque así fue concebido, pero resulta que ahora la nueva versión del RAP es una versión móvil, que ya está por salir pronto, de manera que el estudiante tiene su propio dispositivo, su celular, se graba, hace sus presentaciones. ¿Por qué? Porque la tecnología te permite hacer estas cosas. Y además le incluye, lógicamente el tiempo de procesamiento, etcétera, pues es mucho más rápido pues ahora lo lleva en su bolsillo, ¿no? En el tema del RAP. Entonces la tecnología nos está permitiendo incluir cosas que hace, pues cuando recién fue concebido todo esto, no era posible hacerlo, no era posible hacerlo por el tiempo, no era posible hacerlo porque la tecnología no te lo permitía, pero ahora los celulares, etcétera, tienen unas cámaras lo suficientemente buenas como para captar movimientos, etcétera. En relación al asunto del trabajo colaborativo, etcétera, la misma cuestión, es decir, la tecnología actualmente nos está permitiendo hacer o caminar con pasos mucho más rápidos y agigantados a resultados que al corto tiempo pudiéramos tener cosas mucho más precisas. Habíamos empezado nosotros en el 2022 haciendo unas cosas, pero ya ahora con la inteligencia artificial generativa, la cosa se hizo pues mucho más fácil. Antes era mucho más complejo. Entonces sí, estamos frente a posibilidades todavía inexploradas, pues no sabemos, todos los días sale una cosa nueva, pero sí creo que nos vamos acercando al tema de la precisión. Pero quiero además incorporar que sí, la tecnología es un tren bala, ¿verdad? Y que con mucho cuidado tenemos que incorporarla considerando al ser humano que está detrás y que va a ser quien lo utilice. Porque la tecnología pudiéramos nosotros verla como una cosa fantástica, pero los efectos que pudiera tener, cuánto yo lo voy a agarrar. Y el ejemplo claro está en los estudiantes. En el rato que yo ya sé que es una inteligencia artificial la que me está dando la retroalimentación, empiezo a poner dudas. Quizás porque no está lo suficientemente afinada, quizás porque sigo teniendo el temor de que a lo mejor está errado, que hay algunos datos que no son que yo no me identifico totalmente, etcétera, ¿no? Entonces, por eso existe una rama que se llama la interacción humano-computador, donde se ven no solamente los efectos que puede tener la tecnología, sino cómo yo, ser humano, me coloco en el centro y hago que esta tecnología esté a mi favor, considerando aspectos que ya mencionó Margarita, como la parte psicológica, el desarrollo cognitivo, etcétera, son elementos que deben de ser considerados a la hora de incorporar tecnología de cualquier manera. Entonces hay que tener mucho cuidado para no afectar a las personas. Excelente. Muchas gracias, Katherine. Muchas gracias a todos los panelistas. Ya aquí acaba el tiempo que teníamos reservado para las preguntas. Y bueno, estén atentos a todos los participantes de los emails de los nuevos Sembrando Ideas, que siempre nos hacen pensar mucho, ¿verdad?, sobre temas súper interesantes y puede pues, también llevar a colaboraciones. A ustedes ya saben quiénes hablaron hoy y pueden escribirles si es que tienen información adicional que quisieran preguntarles y cosas así. Nuevamente,
Gracias a todos y ya con esto nos despedimos. Hasta luego.